Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy día voy a exponer sobre la política económica, la política fiscal. La política económica se refiere a un conjunto de estrategias y decisiones que son implementadas por un gobierno o autoridad. El objetivo es influir en la economía de un país o región. Esta tiene unas metas que alcanzar para el crecimiento económico, la estabilidad de precios y el pleno empleo. En la política económica podemos ver dos objetivos que son usados para resolver los problemas económicos, que algunos son de corto plazo y largo plazo. Lo de corto plazo podemos ver de mantener el equilibrio de los salarios, bonos de emergencia, reducción temporal de impuestos y reducción rápida de la tasa de interés. A largo plazo podemos ver el aumento de gastos en la educación e innovación, inversión en infraestructura sostenible, mantenimiento de una inflación baja y estable y fomento al ahorro e inversión. Cabe aclarar de que cuando se hace una política a largo plazo, siempre hay dificultades en medio del camino. Corto plazo viene a darle un apoyo en algunos, como o lo podemos ver, la inflación. A largo plazo trata de reducir el tema de inflación, los costos de interés, y como la gente no va a poder solventarse por el tema de que no va a tener plata porque ya ha sacado para la anterior inflación, el corto plazo le viene a dar bonos de emergencia para poder que mantenga su economía estable. La política fiscal. Su definición es el conjunto de decisiones y acciones tomadas por el gobierno para influir en la economía mediante la administración de los ingresos y gastos públicos. La política fiscal utiliza dos instrumentos: el impuesto y los gastos públicos. El impuesto son tributos obligatorios que los ciudadanos y empresas deben pagar al Estado sí o sí. Y el gasto público son los recursos financieros que el Estado asigna a la adquisición de bienes y servicios para atender las necesidades de la población. Por ejemplo, mantenimiento de las pistas, limpieza de las calles, mantenimiento de los postes, etcétera. Como en tipos podemos ver dos: la política fiscal expansiva y restrictiva. La expansiva es una estrategia implementada por el gobierno para fomentar el crecimiento económico. Y la política fiscal restrictiva se utiliza cuando frena el crecimiento económico en tiempos de sobrecalentamiento. La finalidad de la política fiscal es garantizar la estabilidad económica y promover el desarrollo y mejorar el bienestar social. Se puede resumir de la siguiente manera: estabilidad económica, que es garantizar la economía, no experiencia de fluctuaciones extremas en precios. Un ejemplo podría ser durante la recesión del gobierno aumenta el gasto público para evitar la caída drástica del empleo. El dos es el crecimiento económico, fomentar el aumento sostenido de producción de bienes y servicios de un país. Un ejemplo vendría a ser invertir en infraestructura para mejorar la logística y aumentar la productividad de las empresas. Redistribución de las riquezas, eficiencia económica, sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica, y entre otras más. A causa de esta finalidad o de estas decisiones que tome la política fiscal, va a haber efectos negativos e influyentes. Esto se puede reflejarse de corto y largo plazo, como lo pudimos ver. Uno lo podemos ver, el efecto multiplicador, y esto ocurre cuando un incremento de gasto público genera un aumento mayor del Producto Interno Bruto, del PBI. Un ejemplo es que si el gobierno invierte en infraestructura como construir carreteras, no solo genera empleo directo, sino que impulsa los negocios y locales, los restaurantes proveedores, porque los obreros van a tener que conseguir los materiales de la construcción, van a tener que alimentarse y entre otras variedades. Eh,
del cambio de la inflación. La política fiscal puede influir en el nivel general de los precios, aumentándolo o reduciendo la inflación, según el gasto público o la carga tributaria. Desarrollo a largo plazo es la inversión pública en educación, salud o infraestructura que fomenta el crecimiento económico sostenido. Déficit fiscal sucede cuando el gasto público supera el ingreso fiscal. Es decir, si el Estado mantiene un gasto público alto y la gente no paga sus tributos, hay un déficit fiscal. El Estado no da abasto a mantener el mantenimiento de las carreteras, la limpieza, entre otra variedad, por la culpa de que no pagan no pagan sus impuestos. Eh, También podemos ver el desplazamiento de la inversión privada. Cuando el gobierno aumenta sus gastos, puede reducir la disponibilidad de capital para el sector privado al subir la tasa de interés. En conclusión, la política fiscal monetaria son herramientas clave para estabilizar y fomentar el crecimiento económico a corto plazo y a largo plazo. Estos abordan problemas con inflación y desempleo, mientras que el largo plazo impulsa el desarrollo sostenible y la equidad social. Su aplicación debe ser estratégica y equilibrada para maximizar el beneficio. Bueno, espero que esta exposición haya sido de su agrado y nos veremos hasta la siguiente. Cuídense. Muchas gracias por escuchar.